Muy bien, bueno, pues nos encontramos en la última conferencia de carácter profético y muchos de ustedes estoy seguro que no están conscientes o no están informados de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cuando venimos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, Dios nos los ha dejado como un GPS, ¿verdad? Como una guía para que mientras caminamos en el mundo, porque vamos de paso, somos peregrinos donde la vida es muy corta y Cristo vino a confirmar y asegurarnos y a prometernos que después de morir seguiríamos viviendo los que hayamos creído y los que hayamos seguido sus pisadas, y mientras viviéramos no perdiéramos el camino con este mapa. Un piloto no puede navegar porque en el aire no podía saber si el avión va así o va así, o va subiendo o va bajando si no tuviera instrumentos. Un buzo, después de 30, 40 metros de profundidad, no sabe el buzo si está subiendo o está bajando si no trae aparatos que le marquen la presión. Y así un barco, un capitán no podría saber dónde está navegando bajo el timón si no trae cartas de navegación. Y Dios nos ha dejado una carta de navegación que se llama la Biblia. Este libro nos muestra que hemos llegado a la última generación en el siglo XXI. No sabemos el día y la hora, pero la Biblia nos confirma a través de los eventos a nuestro alrededor que están sucediéndose, que el mundo se encuentra a la orilla de un abismo, que la humanidad ha llegado a descomponerse tan profundamente, tan gravemente, que están a punto de legalizar la pedofilia, que se ha comenzado a enseñar en las escuelas públicas la ideología de género para que los niños de 5 o 6 años aprendan a masturbarse a esa edad, para que en Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa puedan los niños menores de edad cambiarse el sexo a través de inyecciones, operaciones de los genitales sin el permiso de los papás. La descomposición moral del mundo es tan grande que Dios tenía que actuar, como actuó en el diluvio y como actuó en Sodoma y Gomorra, mandando los juicios tan grandes que devastaron a la humanidad hace bastantes siglos. Ahora nos encontramos con un evento donde en el Medio Oriente acaban hace 3 o 4 días de dar un golpe de Estado tremendo al presidente Bashar al-Assad de Siria. Muy bien, los voy a ubicar en contexto para que sepan lo que vamos a desarrollar y para que entiendan dónde nos encontramos, porque la Biblia es el único libro. No lo vas a encontrar en CNN, ni en Fox News, ni con los politólogos, ni en radio, ni en ninguna estación emisora de los medios masivos de comunicación. Esta información ahorita todos están confundidos, como cuando fue el 7 de octubre del año pasado y entraron a masacrar a más de 1,000 judíos en los kibbutz en las orillas del Mediterráneo en Israel. Entonces el mundo no entiende lo que está pasando, como tampoco cuando Putin invade Ucrania, nadie sabía por qué había invadido Ucrania, ni qué relevancia tenía a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia nos muestra que la civilización comenzó en el Medio Oriente, cerca de 2 ríos, del Tigris y del Éufrates. El río Éufrates parte de Turquía y es aproximadamente como 2,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. En esa zona del Medio Oriente, cerca del río Éufrates y Tigris, se encontraba la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión, y después se llamó Babilonia. Y el huerto del Edén, donde Dios puso a la primer pareja humana, estaba cerca en la zona geográfica en la que se conoce como la Mesopotamia. Y la Biblia nos muestra que la civilización terminará precisamente donde comenzó, en el Medio Oriente. Para ser más específicos, en una tercera guerra mundial en contra de la nación de Israel. La tercera guerra mundial se peleará en Israel, en el valle del Meguido, que es un valle
con más de 30 kilómetros de longitud, como 30, 25 de anchura, donde Napoleón Bonaparte dijo, cuando él llegó a Israel, aquí en este lugar se va a pelear la última guerra de los seres humanos. Muy bien. Una vez considerando la importancia del Medio Oriente, en la Biblia hay dos ciudades nada más que se mencionan más que cualquier otra: Jerusalén y Babilonia. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia se mencionan estas dos zonas geográficas. Babilonia es lo que actualmente es la moderna nación de Irak, para que lo vayas apuntando. Siria y el Líbano. Entonces, en el Antiguo Testamento, Babilonia no estaba dividida. Entonces, abarca después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses reparten la tierra en el Medio Oriente, la parten entre Siria y entre Irak. Y el Líbano, que actualmente se encuentra, ¿verdad?, pues casi en frontera con estas naciones. Y a un lado, ¿verdad?, en el lado oriental, a la nación de Irán. Irán no son árabes, son persas, aunque recibieron o se adjudicaron la religión del Islam en 1979, cuando los ayatolas, Khomeini, que acaba de morir, dicen que lo envenenaron, ¿verdad?, le nombraron a Persia, que es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento, la República Islámica de Irán. Muy bien. Irán, después de la República Islámica de Irán, 1979, se ha convertido en el Medio Oriente como la nación que ha y está sosteniendo, financiando a todos los grupos terroristas del mundo entero, la nación de Irán. Y de una forma paradójica, es increíble que sea la nación donde más grande está creciendo el cristianismo, porque el pueblo iraní odia a los ayatolas, a los gobernantes, porque el pueblo, ¿verdad?, no son el reflejo del gobierno. Como en todos lados, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, los colombianos son un pueblo precioso, pero ¿cuál es el problema actualmente en el mundo? Los gobiernos, que tratan cada vez de arbitrariamente irnos robando las garantías y libertades individuales, imponer más restricciones, más control, como lo vimos en la pandemia hace algunos años. Entonces Irán financia al grupo de Hamas, que significa en el hebreo los violentos. Financia al grupo de Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Financió a ISIS, Al Qaeda, y financia a los talibanes y a los hutis en la península arábica que se llama Yemen, donde está otro grupo terrorista, los hutis. Y desde entonces Irán se ha juntado, ¿verdad?, con el mundo musulmán para tener un solo objetivo: exterminar a la nación de Israel. Cuando se formó el grupo de Hamas, 1960-70 del siglo pasado, tiene una constitución que fundó un hombre llamado Yasser Arafat. Y en la constitución, en uno de los artículos, dice lo siguiente: la constitución de la OLP, Organización para la Liberación de la Palestina, dice así: nuestra misión es exterminar al Estado judío. Bueno, entonces toda la fachada y el circo que las naciones han hecho alrededor de Israel es que deben de tener el Estado palestino con el Estado de Israel. Pobres palestinos, tienen que darles un territorio que los mismos árabes hermanos no les han querido dar. Por el amor de Dios, yo no puedo vivir con un vecino que me haya amenazado que me va a matar. Entonces son los mismos palestinos y los mismos grupos musulmanes los que no quieren vivir con Israel. Entonces esa es una mentira de las más grandes, políticamente correctos, como le llaman ahora, para poder justificar que haya la paz en Israel. Israel desde el 45 que llegaron, desde el 2007 que les entregaron Gaza y que les dijeron: gobiernen si ustedes, no nos metemos. Ellos son los que han jurado que no pueden convivir
con los judíos. Entonces, esa narrativa de que dos estados dentro de Israel es solamente la más grande hipocresía política del siglo XXI, porque son los mismos palestinos los que no quieren vivir con Israel. Muy bien. Siria es una de las naciones más antiguas del mundo en Damasco, que es la capital. Damasco es una capital que de las más, tal vez sea la más antigua históricamente, porque Damasco tuvo varias invasiones, por ejemplo en el año 800 o en el siglo 8 antes de Cristo, el imperio asirio llegó a Israel, se llevaron a las dos tribus que quedaban como exiliados a Siria, pero Damasco la dejaron intacta, o sea, no hubo más que alguna leve destrucción. En el siglo XII, siglo XIII, después de Cristo, los cruzados, enviados por el Vaticano, ¿verdad?, para poder liberar y proteger a los peregrinos bajo un grupo que se llamó los Templarios, no pudieron tampoco hacer nada en Siria porque entraron a Damasco y la dejaron intacta. Pero hay una profecía en la Biblia que es en Isaías capítulo 17, versículo 1 y 2, donde dice que Damasco va a ser destruida, cosa que jamás ha sucedido, repito, en el pasado, en las dos invasiones que históricamente ha tenido. Número uno. Número dos, en Siria se encontraba hasta ayer, el día de ayer, la base naval más importante de Putin en el mar Mediterráneo. Y todavía hasta hace 1 o 2 semanas, todos los politólogos y los conferencistas del mundo decían lo siguiente: es que nadie se va a atrever a entrar a derribar al dictador Bashar Assad porque Rusia los defiende, porque Rusia no va a permitir que puedan quitarle la base, la única base estratégica que tiene en el mar Mediterráneo. Y lo que era una imposibilidad hace todavía 1 semana, delante de nuestros ojos lo estamos viendo. En esta semana, Rusia abandona a Assad y se sale de Assad, se sale de Siria, de Damasco y las otras 2 ciudades que ya avanzaron. Ayer llegaron a Damasco, anoche llegaron a Damasco los yihadistas o el grupo islámico revolucionario. Número 2, no solamente Rusia dijo eso, sino que además es importante saber que si Rusia abandona a Siria y no se atrevieron a defender al dictador y abandonaron su base naval, es porque Rusia ha estado blofeando en los últimos meses y en los últimos años, y ahorita se da cuenta que no tiene ejército, no tiene naval, no tiene aviones. Lo único que tiene Putin y lo que lo continúa manteniendo un peligro mundial es que Rusia actualmente es la nación con el poder nuclear más grande del mundo entero, más que Estados Unidos, que Israel, que Inglaterra, que Alemania, etcétera, etcétera. Nadie tiene el poder nuclear, y Putin sabe que no puede usar ese poder nuclear, pero bíblicamente lo va a usar posiblemente contra Estados Unidos, porque bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia, ni tampoco Rusia. Se consideraba todavía hace algunos años, es que en el capítulo 38 de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, los magogitas y Gog es Rusia. Sin embargo, esto está demostrando la gran equivocación. Gog en Ezequiel 38 es el anticristo, y Rusia bíblicamente tiene que caer. ¿Por qué tienen que caer? Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo un avivamiento actualmente con la entrada del presidente Donald Trump, porque ya están estableciendo en todos los estados de Estados Unidos que se lea la Biblia, que en los baños, unos para hombres y otros para mujeres, que están prohibidas las operaciones transgénero sin el permiso de los padres,
que el aborto lo pueden practicar los estados que quieran, pero no es algo federal obligado a todo Estados Unidos de Norteamérica. Que el movimiento LGTB ya no va a hacer desfiles con hombres encuerados enfrente de los niños en las calles para promover el orgullo gay. Que ya si quieres vivir con un hombre, vétete a closet con él. Quieres vivir con una mujer, métete ahí, pero no hagan panchos públicamente. No se exhiban públicamente ofendiendo a terceras personas. O sea, viene un avivamiento y un resurgimiento de los valores judeo-cristianos que este antiguo partido demócrata en Estados Unidos había echado a perder, había descompuesto, porque Estados Unidos estaba ya apestando de la inmoralidad. Que si hubieran ganado las elecciones, no se imaginan lo que le hubiera pasado a México. Ya olvídate de los aranceles, y hay quien trompe esos aranceles, y siempre están fijándose en la economía que puede afectar. Nunca nadie piensa lo que hubiera afectado moralmente a nuestros hijos. Qué increíble, ¿verdad? Que solamente piensen en el dinero, y que se nos va a apretar, y que los impuestos, y que por aquí y por allá, y que van a entrar, y que van a venir los soldados a combatir a los grupos de narcotraficantes a México. Pero nunca se fijan lo que iba a venir y las bendiciones de que ahora el matrimonio va a ser respetado, va a continuar predicándose el evangelio al mundo, y los matrimonios van a ser entre un hombre y entre una mujer. Cosa que fue hace 6,000 años y que fue descompuesto con la última administración. Siria entonces queda sola y ahorita está ocupada por un grupo de islámicos revolucionarios, un hombre que se llama Jalín, que se acaba de declarar hace algunas horas que no quiere problemas con Israel, que han entrado en paz, que esta guerra no la quiere extender más en el Medio Oriente, porque dentro del Islam, escuchen muy bien, hay un doble discurso. Cuando Yasser Arafat en la Casa Blanca, con el presidente Clinton, con Yitzhak Rabin, el ministro de Israel, y Yasser Arafat firmaron el disque acuerdo entre los palestinos y entre Israel, Arafat en la Casa Blanca, vamos a respetar a Israel. Cuando Arafat regresa a los países árabes, les dice: lo que yo dije fue una mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su constitución en la OLP, ellos tienen al mundo que decirles algo y después contradecirlos a su pueblo. Usan un doble discurso que es realmente la hipocresía más grande que hay. Entonces ahorita nos están bombardeando con correos, no se imaginan cuántas entrevistas vamos a tener esta semana. Yo regreso ahorita rápidamente en la tarde acá a la casa de ustedes, pero toda esta semana estaciones y de radio y de televisión, y qué piensan los cristianos. Ahora viene todo el mundo a preguntarnos qué dice la Biblia. Estoy seguro que esta conferencia va a superar cantidad de vistas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice claramente es que el Islam no puede decir la verdad. Y lo que este líder acaba de decir en Siria no es verdad. Él ahorita todo está en santa paz, pero qué interesante que ahorita en las colinas del Golán, que es el norte del mar de Galilea, con la frontera con Siria, ayer y antier mandaron miles de soldados del Frente de Defensa de Israel para saber que están mintiendo y que en cualquier momento se pueden venir contra Israel. Muy bien. Cuando tú conoces la teología del Islam y cuando conoces el libro del Corán, que fue formado 650 años después de Jesucristo, porque Mahoma nació en el año 606 después de Cristo, en el libro del Corán está muy claramente una ideología cuando el Islam se divide a la muerte de Mahoma entre los chiitas y los sunis. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, Irak es chiita, en Siria muchos son sunis. Estas dos ramas del Islam se dividen porque unos creen, ¿verdad?, que va a venir el Mahdi, el Mesías, o el 12º imán, o el califa, que a los 12 años se perdió y que dicen que va a regresar al mundo a imponer la paz en el mundo islámico. Esto es importante entender para que sepamos cómo piensan en el Medio Oriente, porque ellos no piensan como pensamos en el Occidente.
Entonces, ellos piensan siempre es religión, 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 religión. Allá el Estado, iglesia y Estado no existe, ahí es la religión. En Irán gobierna la religión, no el Estado. En Libia gobierna la religión, no el presidente de Libia. En Siria era la religión también, no el presidente Assad. Por eso le dieron golpe de Estado. Porque el Islam está creciendo como ustedes no se imaginan. Y el centro de esta conferencia que voy a desarrollar actualmente es la siguiente. La Biblia menciona a un personaje llamado el Anticristo, que va a surgir en los tiempos en que estamos viviendo y va a establecer un orden económico, político, social y religioso a nivel mundial. Paralelamente a lo que este libro escribió hace 2000 años, cuando dice el apóstol Juan en el Apocalipsis que este personaje va a marcar a la gente con una marca en la frente o en la mano derecha con el 666. ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años profetizar que llegaría un tiempo en el que un solo hombre tendría la capacidad de poder controlar al mundo entero mediante una marca, si no se hubieran inventado los chips, si no se hubieran inventado las computadoras, si no hubiéramos llegado al avance tecnológico en que nos encontramos en el siglo XXI? Impresionante. Si tú eres ateo, ponte a considerar esto, para que te des cuenta por qué la Biblia se llama la palabra verdadera, fiel de Jesucristo y de su Padre, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, la Biblia menciona que este hombre va a surgir en el Medio Oriente, exactamente entre Siria y entre Irak, donde se encuentra actualmente el conflicto. Y ahorita otra vez todas las luces se concentran en la zona geográfica donde el mundo comenzó. El Medio Oriente ya tiene algunos años que es el centro de los conflictos, y viene la guerra contra Hamas y contra Israel y los hutis e Irán, etcétera, etcétera, y bombardea Israel a Irán. Irán le contesta, Israel mata a los altos oficiales de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, ellos hacen algún daño en Israel, etcétera, etcétera. Pero el conflicto se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Y vean esto. Si tuviéramos un mapa ahorita, pones arriba a Rusia y es una franja entre Ucrania y Siria y el Medio Oriente. O sea, se han vinculado dos guerras. La guerra que tiene ahorita Rusia con Ucrania, y en una franja derechito está el Medio Oriente. Dos guerras vinculadas, donde se demuestra con la salida de Rusia de Siria que Rusia no puede enfrentar al mundo, porque no tiene aviación, no tiene soldados. Corea del Norte le acaba de mandar 25,000 soldados, porque ya la guerra con Ucrania ha devastado económicamente también a Rusia. Y China, Xi Jinping, el presidente, que es una inteligencia impresionante, lo único que le interesa es el comercio, no le interesa tanto la guerra. Y no se ha metido. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Está dejando, mátense ustedes, hagan esto, yo sigo aquí haciendo negocios por aquí y por allá. Pero entra Trump a Estados Unidos y sabe China que Trump no va a aceptar ya todos los productos chinos, porque invadieron, hasta los guaraches eran chinos, las paletas eran chinas, las vacunas eran chinas, todo es chino ya en Estados Unidos, y casi el 50% de bienes y raíces en California son de chinos. Entonces Trump se dio cuenta que él tiene que ser nacionalista y no puede permitir que una nación como China invada al 80% el comercio, porque las fábricas de Estados Unidos y las fábricas de carros y las fábricas de ropa pues comienzan a haber menguado, ¿verdad?, su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no pueden competir con el mercado comercial de China. Y además de esto, escucha esto, el 70% de las medicinas en Estados Unidos, el 70% vienen de China. Estamos hablando de las medicinas de la diabetes, estamos hablando de las medicinas del cáncer, estamos hablando de las principales enfermedades, vienen de China. Entonces te das cuenta el poder que tiene China. Inteligentemente no se ha querido meter, pero China sí aparece en la última
tercera guerra mundial que va a tener Israel muy pronto en el Medio Oriente. Entonces, ahora se levanta un movimiento que se llamó ISIS en el siglo pasado. ¿Recuerdan a ISIS? Que eran cuando mataron a Saddam Hussein en Irak, cuando el presidente George Bush vio que bombardearon las dos torres gemelas el 11 de septiembre del año 2001 del presente siglo XXI. Estados Unidos declaró la guerra antiterrorista, se llamó, y se dieron cuenta que en el Medio Oriente no los querían y que tenían que hacer algo para impedir que los musulmanes continuaran haciendo ataques terroristas en Europa y el Medio Oriente. Entonces fueron contra Irak, porque Saddam Hussein se fue contra Kuwait, queriendo apoderarse el petróleo de Kuwait. Entonces el papá Bush, antes del hijo Bush, fue y sacó en 1990-92, en la guerra del desierto, a Hussein. Hussein se replega a Irak, lo persigue el hijo Bush, y entonces lo encuentran al presidente Saddam Hussein en un hoyo de 3 metros, con una vara por acá, lleno de piojos, lleno de lombrices en el pelo, escondido, y el mismo pueblo de Irak lo juzga en la horca, lo matan. Pero todos los sargentos y todos los generales de Hussein sobrevivieron y formaron el grupo terrorista ISIS. Y el sueño del movimiento islámico o del Islam, aquí llegamos al centro de todo, el sueño de los musulmanes es establecer un califato en todo el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Estoy hablando entre Arabia Saudita, Irak, Irán, Irán se encuentra, Irak, Siria, el 65% de la producción petrolera. Y los musulmanes saben que junto a ellos está Rusia, China y Estados Unidos. Y ellos no quieren más que ellos apoderarse del Medio Oriente. Y cuando establezcan el califato, están esperando a un hombre llamado el Mahdi, que significa el iluminado, el guía o el Mesías en su teología del Islam. Y cuando ellos están tratando de controlar el Medio Oriente, dicen que será a través de una guerra sangrienta. Bueno, ISIS soñó con esto, pero fueron destruidos por el presidente Trump cuando estaba el presidente de Estados Unidos. Al Qaeda fue destruido por medio del presidente Barack Obama. ¿Se acuerdan a Osama Bin Laden? Que lo encontraron por allá cerca de Pakistán, en una ciudad. Un grupo de los especialistas de una élite de los ejércitos de Estados Unidos entró hasta la casa y lo mataron en el tercer piso, donde estaba durmiendo en su recámara con sus 3 esposas, a Osama Bin Laden. Entonces eliminaron a ISIS, eliminaron a Al Qaeda, pero quedó Hamas, quedó Hezbollah, quedaron los grupos de los talibanes en Pakistán y Afganistán, y quedó actualmente el grupo de los Houthis en Yemen, en la península arábica. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice claramente? Que de acuerdo a los chiitas, que es una de las ramas del Islam, Imán o el 12º imán, escuchen esto, es un líder espiritual que va a descender sanguíneamente de Mahoma. Es lo que ellos enseñan. Y esta es una profecía acerca del 12º imán, y que se va a llamar Muhammad o Mahoma Abul Qasim. En segundo lugar, enseñan que este hombre que va a surgir en el Medio Oriente, en Siria o en Irak, desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de una mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Lo llaman el 12º imán o el Mahdi, que repito en árabe significa el líder, el Mesías o el dirigente. Lo han esperado para que regrese a dirigir el mundo en el siglo XXI. Esto marca la diferencia entre los sunnis, que son los de ISIS, ¿verdad?, y los chiitas, que ambos grupos creen en el Mahdi dentro del Islam. Y lo interesante del caso
es que ellos dicen que este Mesías que va a venir va a gobernar. Vean ustedes lo siguiente: la similitud, la igualdad entre lo que piensan los islámicos de su Mesías y lo que la Biblia le llama el anticristo. Esto es impresionante, porque todo lo que mencionan de su Mesías le corresponde bíblicamente a nosotros al personaje llamado el anticristo. Dicen ellos, ¿verdad?, que va a gobernar por 7 años, y la profecía de la Biblia, Daniel 9, 24 al 27, dice que se levantará un líder en Israel. Para que este líder se siente con el gobierno de Israel, e Israel vengan y le digan: por favor, garantízanos que ya no nos van a atacar, que ya los árabes y los musulmanes y los etcétera, etcétera, los grupos terroristas no se van a meter con nosotros. ¿Quién podría ser este hombre que se siente con el gobierno de Israel y les firme un pacto por 7 años, garantizándoles que ni los árabes, ni los musulmanes, ni nadie en el mundo Medio Oriente se van a meter con ellos? Bueno, pues tiene que ser un líder muy poderoso a quien el Islam lo respete, porque para que a los musulmanes les digan no se metan con Israel y a los árabes les digan no se metan con Israel, tiene que tener un poder sobrenatural. Entonces, este hombre que se le llama el anticristo se va a sentar con los judíos, y para los islámicos va a ser el Mahdi. Pero como hay una doble narrativa en el mundo islámico, sabemos que entonces les va a mentir, y a los 3 años y medio va a violar el pacto y comienza la persecución, y nosotros desaparecemos como iglesia de este mundo. Ya no estaremos aquí cuando el anticristo inicie la persecución, Mateo 24, 15 al 22, en contra de todos los cristianos y en contra de todos los judíos. Ahora vean ustedes algunas características de este líder, el Mahdi. Número 1, va a aparecer cerca de la Meca, en la zona geográfica Siria, Irak, Líbano, más o menos. Traerá prosperidad al mundo. Gobernará por 7 años. Aparecerá en un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará guerra contra todas las naciones que se le opongan. Realizará milagros que asombrarán al mundo, y el mundo lo va a acabar adorando. Al comparar estas características con el anticristo, nos damos cuenta que está describiendo a la persona del anticristo. Y el hecho que ahorita Siria y se haya retirado, Irán se retiró de Siria, el grupo Hezbollah acaban de decir antier, nos rendimos. El grupo terrorista Hezbollah se acaba de rendir. Rusia se sale de Siria, Irán se sale de Siria, Hezbollah dice ya nuestros ayatolas no confiamos en ello. Queda Siria y el Medio Oriente en manos del Islam, diciéndoles a los judíos: no se preocupen, no nos vamos a meter con ustedes. Pero Netanyahu sabe, el primer ministro de Israel, que es una doble narrativa. Ahora vean ustedes esto: si el Islam va a ser la última religión del mundo y el anticristo va a ser musulmán, es lógico que el Islam desde hace muchos años haya comenzado a penetrar en Europa. Porque dice la Biblia que va a haber 5 naciones de Europa que se van a reunir con 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, la Confederación del Mediterráneo, y van a perseguir a judíos y a cristianos. Entonces, esto es impresionante, porque cuando vemos estas similitudes, no podemos más que decir, nos encontramos verdaderamente en los últimos tiempos. Entonces, ahorita Inglaterra es islámico. 20 ciudades de Inglaterra, sus alcaldes, o como les llamamos, presidentes municipales, son islámicos. Francia y Alemania, que son las 2 naciones más importantes, tienen más de 15, 20 millones
de musulmanes viviendo ahí. La única nación ahorita en Europa que se ha levantado en contra del Islam es el presidente de Hungría, que es un héroe y que ha dicho: este país es judeo-cristiano, aquí es la Biblia, y si quieren practicar su religión, no hay problema en sus mezquitas. Pero aquí no van a salir con banderas de Palestina y que abajo los judíos y Gaza los judíos, porque aquí los sacamos y se regresan al Medio Oriente. Entonces, ¿cuándo comenzó esta invasión de islámicos en Europa? Hace 20 años, 25 años, cuando comenzaron a huir de la guerra civil de Siria y de Irak. ¿Y qué fue lo que pasó con las naciones de Europa que comenzaron con toda esta migración de musulmanes? Comenzaron a introducirse en todas las ciudades. ¿Y qué están haciendo? Escuchen, los musulmanes cuando entran a una ciudad atacan siempre la cultura, las tradiciones y la religión de esa nación, para que puedan ellos ser completamente desarmados de su identidad judeo-cristiana. Y Europa es un país de viejitos, porque lo europeo ya no se reproduce. Por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Se reproducen como conejas las musulmanas. 8 musulmanes es un punto, es del 2.2 para que un país pueda mantener un nivel normal de crecimiento. Europa ya no tiene ni el 1.1, impresionante. Entonces nos damos cuenta cómo el Islam está abarcando el mundo. Y el último presidente de Estados Unidos que fue y dijo, el único que ha dicho Estados Unidos no es un país cristiano, fue Barack Obama. Y fue el que ha estado detrás del presidente Joe Biden. Y es el presidente que está vendido y está soportado por un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, Frank Zuckerberg, el director de Facebook, y todos estos multimillonarios, y Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que están tratando de imponer en el mundo el socialismo, el comunismo, porque es lo que facilita más fácilmente a agencias no gubernamentales a controlar a los gobiernos. Entonces, estamos en un mundo donde ya al ratito van a llegar a tu casa y te van a decir: tu casa no es tuya. Se llama la expropiación privada, que forma parte de la Agenda 2030, que tienen que implementar forzosamente este año y el año que entra. Y la gente, sin que se dé cuenta, vamos a comenzar a tener que aceptar. Van a llegar a tu casa y te van a tocar la puerta. Aquí vive la familia González. Escuchen lo que les estoy diciendo. Sí, aquí vivimos. Vamos a entrar, venimos de parte del gobierno. Sí, usted tiene 3 habitaciones, ¿verdad? ¿Quién vive en esta casa? Mi esposo y yo. Entonces, esos 2 cuartos no los usan, ¿verdad? Ni la sala tampoco. Vamos a meter migrantes aquí, a vivir en la casa de ustedes. Oiga, pero si repela, le expropiamos toda la propiedad. Es el primer paso. Y cuando comiencen ellos a meter a todos los migrantes, por eso el presidente Biden metió más de 500,000 de migrantes en casi un año por las fronteras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la Agenda 2030 que se llama el globalismo, por el amor de Dios. Métete a estudiar más del globalismo con un politólogo argentino que se llama Agustín Laje y te va a explicar con manzanitas qué cosa es el globalismo y el peligro de las naciones actualmente en la que se encuentran. Y los ciudadanos y nosotros estamos ciegos. Sigues viendo Colorín y Viviana en la televisión y Netflix y siguen leyendo El Calimán. Vivimos un mundo completamente, nos hemos encerrado. Yo les decía a muchos pastores, nos hemos encerrado bajo un edificio que es la iglesia, y aquí nos juntamos y aquí cantamos y alabamos al Señor, pero el mundo es el campo y ya no hay plataformas para hablar al mundo, a los diputados, a los gobernantes, a los presidentes, a los empresarios, la verdad. Entonces no podemos nada más tener la verdad aquí adentro, tenemos que salir afuera y buscar plataformas a través de invitaciones con políticos en la Cámara de Senadores. Yo les he dicho, si me invita el Papa Francisco, tu padrino, al Vaticano, yo voy, pero voy a predicar el Evangelio, a decirle que se arrepienta. Acaba de establecer que es un genocidio de Israel y que los ateos se van a salvar y que él permite el matrimonio entre los gays.
Se venden completamente, religiosa, política e intelectualmente, por el dinero y por la fama que ellos quieren tener. Tenemos que ya decir la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice, somos la luz del mundo. ¿Acaso tú eres luz en tu casa? ¿Sabe en tu familia que tú eres cristiano? Ahora en Navidad te vas a parar en la cena. ¿Me permiten todos, familia? Un minuto, sí. Les quiero decir solamente un mensaje: que Jesús cambió mi vida, que Él vive y resucitó de los muertos, y que a través de la Biblia quiere que ustedes se arrepientan, compadre, mamacita, cuñado, concuño, etcétera, etcétera. ¿Hablas de Jesús en tu vida social, en tu bufete jurídico, en tu hospital, en los tamales que vendes en tu tienda, en la panadería? Le hablas al panadero, dejas un folleto en el restaurante donde comes y le dices a la persona: ¿tú conoces a Jesús? ¿Cuántas veces has hablado de Jesús desde que tú te convertiste? Cuando adquirimos nosotros la conciencia de que estamos en este mundo de pasada para hablar de Jesús, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado, es la única prueba de que eres cristiano. Persona que me escuchas, es momento que te despiertes. Es una llamada de atención que viene del cielo. Jesús viene ya. El barco Titanic se está hundiendo. Cuando el Titanic se hundió, 1912 más o menos, comenzó a hundirse, la gente estaba cantando y seguían halagando, y comienza a hundirse, sálvese el que pueda, y cayeron al mar en las aguas frías y murieron más de 1,500 personas. Hay testimonios de que había un grupo de cristianos en el Titanic, que cayó una muchacha y un hombre con un salvavidas enfrente de ella. Le dice a la muchacha: toma mis salvavidas y sálvate tú. Y le contesta a este hombre: no, sálvate tú porque tú eres muchacha. Y ella le contesta: yo ya tengo la salvación y voy a morir ahorita ahogada, pero le dejo el salvavidas para que usted tenga tiempo de arrepentirse de sus pecados. Y la muchacha murió sacrificalmente para que ese hombre conociera la salvación. Eso es lo que se llama el testimonio de una persona que tiene convicciones de que Jesucristo existe. Si tú no las tienes, creo que debes despertar. No se vayas a confundir que eres una persona religiosa o una persona cristiana, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiana. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿A quién le has hablado de Cristo en el último mes? ¿Tienes alguna persona que te venga a la mente que puedas decir tú en esta mañana, si Cristo viene ahorita o hoy en la tarde? Hace un mes le hablé a esta persona y le di el plan de salvación y le pedí que orara conmigo para que recibiera a Cristo. ¿Lo has hecho desde que tú te convertiste? Desde que tú te convertiste, ¿a quién le has hablado de Jesús? ¿A quién le has invitado? ¿No quieres orar? Mamacita, ¿no quieres orar? Oye, mira, te veo que estás muy mal, ya has abortado, te estás teniendo relaciones sexuales con tu novio. Mira, hay una vida mejor. Vente, Carmelita, déjame darte un mensaje. Dios te ama. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Tienes ese corazón? ¿Tienes esa pasión por las almas? Si no la tienes, es tiempo que despiertes antes de que sea demasiado tarde y necesites tú el salvavidas para que el tiempo que Dios te dé puedas tú arrepentirte de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Vivimos en un mundo descompuesto, un mundo putrefacto, un mundo que ha sacado de sus vidas a ti, Señor. Un mundo donde hemos creído que somos dioses y que tenemos la solución para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos el resultado de una evolución fortuita, accidental. Dios tiene un plan para tu vida muy diferente al de los animales, y Él quiere que tú le conozcas de su amor que Él tuvo en una cruz. Porque Dios nos ama aun cuando eres pecador, muriendo en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros en esa cruz. Dile a Jesús en esta mañana: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo, una vida superficial, una vida hueca, una vida sin valores, una vida de conveniencia, una vida hipócrita. Oh Dios, quiero ser de una sola pieza. Quiero recobrar esa integridad que debo de tener como ser humano, principalmente para salvar a mi familia. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días venciste la tumba y saliste a darnos el mensaje: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, tendrá la vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje y por aceptarme tal como soy, de pecador. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la 6ª parte, imagínense, la 6ª parte, titulada La bestia que sube del abismo. ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y les voy a recomendar
dos cosas. La primera, todas estas conferencias, estas series, tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio. Pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur. Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera, en otras iglesias. Y están en YouTube, las puedes conseguir en YouTube. Ahí las puedes ver gratis. Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera, sino que las series tienen el propósito de llevarte de la A a la Z. Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica, que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, las características del mundo espiritual que nos rodea, la influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás. Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar que se va a permitir la pedofilia, que se despenalice el aborto, que vamos a crear una super raza, que fue el pensamiento de los nazis, y que ahora sino que ya están en operación computadoras interdimensionales cuánticas, de 3-4 metros de altura, por un hombre que se llama Jordi Ross, un ingeniero multimillonario que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas para conectarse con los extraterrestres. Y esta persona dice, esto es de hace un mes para acá, están saliendo tantas cosas ya cada semana, impresionante, como ve el mundo acelerándose, convergiendo al final de la historia humana. Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales que tiene el propósito, y que no nos asustemos cuando nos comuniquemos y digan que son demonios, porque van a ser demonios buenos. Así lo dijo, que están preparándonos para un mundo mejor, y que alguien, ya sabemos quién fue ese alguien, le dijo en su corazón que se comunicara con estos seres extraterrestres, que nosotros sabemos quiénes son, y que no son de ninguna manera entidades espirituales buenas, bondadosas, ni benéficas para la raza humana. Y así, mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, más engaños, más mentiras el ser humano experimentará. Y estamos en un mundo, como dice la Biblia, cuyo el padre de la mentira es Satanás. Un mundo donde Lucifer, 1 Juan 5:19, tiene al mundo controlado. Y nosotros somos un pequeño grupo que Dios ha sacado del mundo, todavía no física ni terrenalmente, para que podamos ser iluminados por la fuerza más grande de energía que existe, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y podamos abrir nuestro entendimiento a lo que está pasando en el mundo y cuidar nuestra familia. Porque ahorita el ataque es contra la familia. La Agenda 2030, la Agenda Global, el Foro Económico que se reúne en Davos, Suiza, cada año, todos estos hombres que se encuentran detrás de estos movimientos, tratando de robar su soberanía a las naciones, porque si yo tengo una nación que es México, el presidente es el que controla el territorio. En Guatemala no se mete el presidente de México, es el presidente de Guatemala. El de Francia es el de Francia, el de Inglaterra es el de Inglaterra. Pero ahora
Ya no será el presidente de México, ni el de España, ni el de Francia, los que tengan el control de su territorio. Esto es lo que se llama el robo de la soberanía de las naciones. Ahora hay un grupo élite. Estoy hablando de 7, 8 familias, de agencias no gubernamentales que tienen el propósito de ahora ellos dictarles a los jefes de Estado en el mundo los protocolos. ¿Qué hemos de creer? ¿Qué no debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué hemos de hacer todo? Y ahora una de las agendas, uno de los protocolos es todo el continente americano despenalice el aborto. Todo el continente americano implementa en las escuelas primarias que a los 5 años enséñeles a los niños a masturbarse. Ahora que todas las escuelas primarias y todos los libros de texto tengan pornografía infantil. ¿A qué mundo hemos llegado? ¿Es posible? ¿Es posible que esté a punto de legalizarse la pedofilia? Que así como ahorita si alguien aborta, no puede el gobierno hacer nada. Cuando violen a un niño, a tu nietecito de 4 o 5 años de edad, no va a haber nadie que te defienda, ni el Ministerio Público, ni ningún juez, ningún gobernador, ningún municipio, ninguna autoridad, porque está legalizada la pedofilia. Más maldad y perversión no existe. Este es el mundo preparado para el surgimiento del futuro gobierno mundial que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. El anticristo, que segurísimo que ya nació y en cualquier momento saca la cabeza. La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. Cuando nadie hace nada por los vulnerables, y los más vulnerables son los hijos, los niños. El otro día estaba viendo una reunión que hubo acerca de la famosa película, ojalá que todos la puedan ver, El sonido de la libertad, que hizo un mexicano con el actor que hizo el papel de Cristo en La Pasión, etcétera, etcétera. Y esta película fue hecha hace como 4 o 5 años. Pero fueron este grupo de personas, uno de ellos se llama Eduardo Verástegui, que fue un actor aquí en México, otro Jim Caviezel, que fue el actor de la película La Pasión, otro Monteverde, que fue el director, Nel Gibson, el autor y productor de la película La Pasión. Fueron a una productora, no queremos esto, durante 5 años. Nadie quería esa película durante 5 años, hasta que encontraron una productora no tan famosa que dijeron, vamos a exhibirla. Oigan, pero el tiempo que escogieron para exhibirla está Indiana Jones, Mundo Imposible. Son películas taquillerísimas. Y esta película no tenemos ninguna garantía de que alguien la vaya a ver, ni que les interese. Pues la estrenaron y rompió el récord de exhibición en el mundo entero. Más que Indiana Jones, Misión Imposible y las que estaban de moda en Hollywood. Dios está concientizándonos y mostrándonos como este grupo de personas que aman la familia y que aman que se impida el tráfico de niños, para que el mundo sepa lo que se está haciendo, que están robándose, secuestrando más de 85,000 niños al año o tal vez más, escúchame, de menores de 5 años de edad, que los violan diario 10 veces.
10 veces. Y después que ya no pueden hacer nada, los matan y venden sus órganos. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir nomás el domingo como hormiguitas? Sí, pues yo nomás, ¿vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Es un mundo donde todo mundo se está ocultando. Y ahora que ya se exhibió la película y que la presentaron, fueron con compañías como Disney, como menciono 10 o 15 compañías y empresarios, y dijeron, no queremos nada con esto. O sea, ¿quién puede negarse a ir en contra del tráfico de niños? Les voy a decir qué tipo de personas. Esas personas que no quieren colaborar ni impedir el tráfico de niños no son seres humanos, son monstruos. Son personas deshumanizadas. Aquí está el ser humano, aquí están los animales. Cuando el ser humano, ni los animales, un león no viola a sus hijitos. Ni el león se mete con los cachorritos de otra leona. Ni los toros con los becerritos. En los animales no se ve esto. Y cuando el ser humano está aquí y hace esto, desciende a un lugar inferior a los animales. Se llaman monstruos. Personas, la Biblia les llama corrompidas, endurecidas, ya no tienen alma, ya se deshumanizaron. En ellos ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, no hay nada más que el dinero, el progreso, la fama, la popularidad, los placeres. Los humanos son ratas, ratones que hay que usarlos. Y si son los niños, que también los usen. Cuando el mundo, escúchame esto, llega a un punto al que ha llegado, porque siempre ha habido pedofilia, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, guerras, secuestros, etcétera, etcétera. Siempre ha existido esto en la historia. Sin embargo, nunca en la historia los gobiernos lo habían apoyado, oficializado, decretado como algo normal, como actualmente lo están haciendo los gobiernos. A todas las escuelas primarias enséñenles esto. Asómate a los libros de texto de primaria que tienen tus hijos. Asómate lo que le están enseñando. Aquí en México ya ha habido grandes concentraciones de padres de familia quemando los libros públicamente. Nosotros no vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Padres valientes que se enfrentan a los directores de escuela y que están haciendo lo imposible por ir en contra de tanta maldad. Nosotros como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Hoy estaba platicando con el pastor José hace unos momentos. Le damos gracias a Dios que en Toluca ya vamos a iniciar una escuela para niños cristiana. Y aquí ya en el norte y en el sur, vamos en el norte a hacer una escuela cristiana también. Acompáñenos a orar, porque vamos a agarrar a nuestros hijos y tenemos que sacarlos del mundo en el cual se encuentran. Y no, como decía la mamá de los Wesley, los grandes misioneros en Inglaterra, prefiero que mi hijo sea una persona bruta y santa y no un diablo educado. 1000 veces mejor. Que no sea ingeniero ni que sea abogado, que crezca con Jesucristo y que sea un hombre de valor, de integridad, de conducta y de ética moral, que es lo que el mundo necesita. Y no un diablo educado de Harvard, de Yale, de Princeton. ¿De qué sirve que puedan salir con la cabeza inflada
y premio Nobel, y ciencias políticas, y filosofía, y por aquí, por allá, y por dentro corrompidos en su alma, moralmente, un mundo completamente alejado de Dios. Este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, que está llegando ya, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos llegado al final de la historia, nos muestra claramente que se va a levantar un hombre llamado el Anticristo, y al Anticristo se le llama la bestia. Fíjate nada más. No, ni monstruo, ni leopardo, ni oso, ni león. Una bestia. Y cuando la Biblia usa la palabra bestia, se refiere a un animal depredador, cruel y sanguinario. O sea, guiado por instintos nada más. Sin embargo, cuando al Anticristo se le llama, la bestia no es el Anticristo. Lo vimos en la conferencia hace unos momentos anterior. La bestia va a ser un principado satánico. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se mencionan bestias a los imperios, como en Daniel capítulo 7. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Daniel para ponernos en contexto. Y vemos nosotros que cuando la Biblia menciona bestias, y por eso siempre he dicho, los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Qué tristeza que muchos de ustedes vengan el domingo sin Biblia. Me parte el alma. Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos, a los que les interesa en su Biblia, arriba de la palabra vientos pone la palabra, como suena, R-U-A-C-H, Ruach, que es la palabra hebrea que significa espíritu, y se pronuncia la CH en el hebreo como J, Ruach, como J, Ruach. Kadosh o Ruach, el Espíritu Santo, Ruach, el Kadosh, en el hebreo es Ruach. Aquí que los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Y vean la asociación. Aquí arriba 4 espíritus, y abajo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Por qué del mar? En esta serie estamos profundizando, como ustedes no se imaginan, en la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis 13, del 1 al 2, vi una gran bestia que subía del mar, con cuerpo de leopardo, los pies como oso, una combinación entre leopardo, entre un león, entre un oso, que son las bestias de Apocalipsis 7. Y lo mismo se dice, una bestia que subía del mar. ¿Por qué a estas bestias, que no pueden ser seres humanos? Un ser humano se muere y se acabó tu oportunidad. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de que te mueras no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La enseñanza hindú, no hay reencarnación, no regresas a una vaca, ni según tu karma. Esos son invenciones de los seres humanos. La Biblia dice: tú te mueres hoy en la noche, se acabó por toda la eternidad cualquier oportunidad que tenías de salvar tu alma. Y el momento en que tú te mueres hoy en la noche o mañana o lo que sea, en ese mismo momento estás o en el centro de la tierra, en el infierno, desciendes así, pero rapidísimo, o te están esperando los ángeles hoy en la noche o mañana para llevarte a la presencia de Dios. La Biblia solamente habla de 2 lugares: cielo o infierno, para los seres humanos. Para los demonios está el abismo. La bestia que sube, leemos nuestro texto en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo.
No puede ser un ser humano el que esté en el abismo, porque solamente los demonios están en el abismo y ángeles caídos. Los espíritus humanos, cuando mueren, descienden al infierno. El abismo es el lugar para los demonios, el infierno para los espíritus humanos, y el Tartarus, según de Pedro capítulo 2, para los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad. Así que la Biblia nos menciona 3 lugares invisibles que están todos en el centro de la tierra. Y cuando dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, que subían del mar, la primera como león, versículo 5, la segunda como oso, el número 6, la otra como leopardo, la cuarta bestia, capítulo 7, etcétera, etcétera, nos muestra la Biblia que estas bestias, pues no son animales que surgieron del mar. Una le llama el oso, a otro como un leopardo, a otra como un león. Son espíritus de principados satánicos, que en cada imperio del Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios del pasado, cada uno tenía sobre de ellos un principado, un jefe satánico que influía en los líderes, en los emperadores, en los faraones, en los césares, en los presidentes, en los primeros ministros. Porque estos principados satánicos que están bajo la cobertura de Lucifer, que se le llama Satanás, que no es su nombre Satanás, Satanás significa enemigo, en el hebreo Satán, enemigo. Diablo significa el acusador, pero el nombre es Lucifer. Un querubín, no es ángel Lucifer, es un querubín, no es un serafín, es un querubín. Son distintas características de estas criaturas del mundo invisible espiritual. Entonces, cuando se mencionan que son bestias, se están mencionando a los principados satánicos que entran en Alejandro el Magno, en Nabucodonosor, en Benito Mussolini, en Adolfo Hitler, en Napoleón Bonaparte, en Aníbal, en Gengis Khan, en todos estos líderes de la historia, en todos los césares romanos que dijeron: adórennos como dioses. Calígula, Nerón, todos los césares romanos ordenaron al mundo que ellos eran dioses. Hitler surge hace 75 años aproximadamente en Alemania y llega a un punto en la cúspide de su gobierno que dice Hitler: yo soy Dios. Y vamos a eliminar a todos los judíos, a los incapacitados, a los gitanos, a todos los homosexuales. Vamos a eliminar a todos los que no son güeros y vamos a crear una super raza, la raza aria, porque somos los escogidos por los dioses para gobernar el mundo. El mismo sueño de los nazis se acaba de desenterrar en el siglo XXI. Y ahora, a través de una organización que se llama, métete a Google y encuéntrala. No te estoy hablando por hablar. Foro Económico Mundial, que se reúnen en Davos, Suiza, los más grandes industriales trillonarios del mundo: Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, los Clinton, los Obama, etcétera, 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 se reúnen para planear cómo controlar a los gobernantes de las naciones, para que a través de los gobernantes de las naciones, los gobernantes les digan: mira, fulano de tal, vas a meterle a todas las escuelas de tu país la ideología de género. Vas a meterles a los niños de tu país
que él puede decir que no es ella y ella puede decir que no es él. Que no se metan con ellos. Y en California, la semana pasada, nada más la semana pasada, escúchame, en California, en Estados Unidos, el gobernador acaba de dictaminar que a los 12 años los niños pierden su patria potestad y pasan a ser hijos de papá gobierno. ¿Sabes qué significa esto? Que al cumplir los 12 años tu hijo, a lo mejor está en sexto de primaria o en primero de secundaria, no sé, el gobierno llega con un carro: Pepito, ¿dónde estás? Supimos que acabas de cumplir 12 años, nos vas a acompañar. Y el gobierno se los lleva y los meten a una escuela de ideología de género para que aprendan desde niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales entre ellos o con niñas o dentro de ellos mismos si no tienen una niña. Y si el papá llega: mi hijo, espérame tantito, tú protestas, viene la policía por ti y van a meter a la cárcel a los papás que se opongan. ¿Cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Te imaginas que le hagan eso a tus nietos, a tus hijitos? Donde el gobierno quiera absorberlos. Y ahora nosotros no somos los que los educamos moralmente, ni les damos los principios de ética ni de conducta. Es papá gobierno. ¿Se imaginan al mundo al que hemos llegado? Santos de Dios que están escuchando esto y ustedes por la televisión. Un mundo loco, bola de psicópatas, corrompidos hasta los tuétanos, y no hay no hay voces, no hay personas que se levanten. Aquí en México, gracias a Dios, que hay cientos de padres de familia que están quemando en parques los libros, haciendo protestas. No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Madres valientes. Y antes de que esto se corrompa más, salvemos la familia. Y que ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Esa, vamos nosotros a educar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. En Apocalipsis 11:7, que es nuestro texto de toda esta serie, o en la que se basa la serie, está hablando de los dos testigos, que uno de ellos con seguridad es Elías. Porque Dios va a levantar en la segunda, última parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío a la mitad de la semana 70, coloque la abominación desoladora en el lugar santísimo de los judíos y comienza la persecución del anticristo, sangrienta, cruel contra cristianos y contra judíos. Va a levantar Dios a dos testigos. Uno es Elías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina en el capítulo 4 con estas palabras: antes que venga el día del Señor, Elías regresará. ¿Por qué? Porque Elías no murió, ¿se acuerdan? En la primer libro de los Reyes, vino una carroza de fuego y se llevó Elías al cielo. Es el único hombre en el Antiguo Testamento. Y Enoc, capítulo 5 de Génesis, son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin haber muerto. Dios los sacó en vida y se los llevó al cielo. Fueron transformados sus cuerpos, como vamos a ser transformados en el rapto de la iglesia, muchos de nosotros. El otro testigo se debate si va a ser entre Enoc, porque tampoco murió, o Moisés. No lo sabemos. No podemos especular, pero en fin, estos dos testigos va a levantar Dios, porque nunca se ha dejado Dios sin testimonio. En todas las épocas más oscuras de la humanidad siempre ha habido voces de valientes, de Moisés, de Josué, de José, etcétera, etcétera, que hablen al mundo, que se enfrenten al mundo,
que se opongan, que sean conciencia de los gobiernos, para que digamos, esto es pecado, no puedo yo seguir con esto, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por el anticristo. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y será al final casi de la tribulación. O sea, aquí ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que es la que culminará los juicios de Dios con las copas del Apocalipsis. Cuando han acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, ¿quién es la bestia? Esta es la pregunta que toda esta serie que estoy compartiendo es el meollo del asunto. ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia no es el anticristo. No puede ser el anticristo. Rápidamente, vean las antiguas conferencias. El abismo es el lugar de los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón o el destructor como jefe. El abismo va a ser abierto en el quinta trompeta, Apocalipsis 9, y van a salir todos los demonios que están ahorita encerrados en el abismo, todos los millones de demonios van a salir y van a estar sobre el mundo entero atormentando a la humanidad. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. El infierno es de los espíritus humanos y el Tartarus es el de los ángeles caídos. Si esta bestia sube del abismo, no puede ser un ser humano que haya muerto, que resucite y que viva y que se vuelva a morir, porque no hay reencarnación. Pero los ángeles sí han pasado a ser encerrados, no se les llama muerte a ellos, porque ya fueron creados eternos, y ahí están los que se rebelaron en el Antiguo Testamento, encerrados en el abismo o en el Tartarus. En el abismo los demonios, los ángeles en el Tartarus. Entonces, esta bestia no puede ser el anticristo. El anticristo es una persona humana, como tú y como yo, común y corriente. Van a ser tal vez de una mezcla de Satanás violando a una prostituta, no sabemos cómo va a ser el nacimiento del anticristo, pero tiene que ser un ser humano, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis va a ser arrojado al lago de fuego. Y al lago de fuego no arrojas una computadora. Han dicho que el anticristo es una computadora, que es un imperio. Entonces tiene que ser un ser humano si va a ser condenado por Dios al lago de fuego, donde estará Satanás y el falso profeta. Entonces, el abismo es el lugar de los ángeles caídos, algunos, y los demonios. La bestia va a ser un principado, pero antes de adelantarme, Apocalipsis 17. Dejemos que la Biblia nos explique esto de la bestia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era. La bestia que has visto era. No es y está para subir del abismo. Cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años, reinaba el quinto imperio, el imperio romano. Fue Babilonia, Medo-Persia, Asiria, Egipto, Babilonia, los medos-persas, los griegos y Roma. Era el sexto imperio de la historia hace 2000 años. Y cuando Juan el apóstol está escribiendo el Apocalipsis, el Espíritu Santo le está diciendo, esta bestia que tú estás viendo ahorita, no existe ahorita. Era antes en algún imperio, fue la que guió tal vez a Alejandro el Magno, a Nabucodonosor,
¿verdad? O al faraón de Egipto, pero esta bestia existía antes del Imperio Romano y no es. Ahí lo aclara. En tiempos de Juan, esta bestia no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el abismo. No existía más que en el abismo, pero va a ser. O sea, va a salir, y leímos en Apocalipsis 11:7, pero va a salir cuando el anticristo nazca y se apodere de su personalidad. ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo va a ser una persona humana y va a entrar dentro de él un ángel caído, un principado de Satanás dentro del anticristo que se le llama la bestia. Y este principado, esta entidad espiritual dentro del anticristo es como un guante. Tienes la mano y le metes el guante, ¿verdad? Y el guante se mueve, pero no es el guante, es quien está debajo del guante. Cuando los reyes, los césares, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, dijeron que eran dioses, ellos eran simplemente títeres de alguien que estaba dentro de ellos, influenciándolos, manipulándolos, aparentando que eran lo que no eran. Porque la Biblia nos muestra claramente que estas entidades espirituales, tanto demonios como ángeles caídos, tienen influencia sobre nosotros. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio y se meten en los seres humanos. Los principados, a los líderes nada más, a los presidentes, a los césares, a los reyes, a los primeros ministros, porque el propósito es influenciar a través de un líder de una nación, pues a toda la nación. Porque cuando un presidente, un rey, un césar, un faraón lo erigen como jefe absoluto, él es la absoluta autoridad. Y el poder que un demonio o un ángel caído le influya es el que va a manifestar en las leyes que dicten estos gobiernos. Bueno, hasta este momento vamos a ver en Juan capítulo 12 de qué forma el Señor Jesucristo reconoció que en el mundo hay una influencia operando satánicamente desde hace 6,000 años. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es Jesús hablando, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba? El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30. Jesús vuelve a hablar. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lucas capítulo 17, en el Nuevo Testamento, bueno, no es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, en los Evangelios. Lucas 17, versículo 14. Perdón, Mateo 17, versículo 14. Vean esta historia. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar?
traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos el caso de un espíritu que la Biblia le llama demonios. Y en los 3 años y meses que Cristo vivió en este mundo, el tiempo de su ministerio, la mayor parte se la pasó sacándole estos espíritus a las personas, que ahora los psicólogos, los psiquiatras, antropólogos les llaman esquizofrénicos, paranoicos, psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. Califican las conductas anormales de los seres humanos y los clasifican como enfermos mentales. Y a este lo podían clasificar en este tiempo, ¿verdad?, como una persona que le dan como epiléptico. Mira, este muchacho, ¿verdad?, se avienta en el fuego y muchas veces en el agua. El espíritu que estaba dentro de este muchacho, ¿qué quería hacer con este muchacho? Que se suicidara, que se quitara la vida. Porque ese es el propósito de estos espíritus que entran a seres humanos: producirte ideas de suicidio, arrinconarte en tu mente y decirte: tú nunca te vas a casar ya, te vas a quedar para vestir santos, a ti nadie te quiere, nadie, todo el mundo está contra ti, que se llama paranoia, todo el mundo me observa, todo el mundo, producen rencor, amargura, ideas de crimen, mata, odia, no perdones. Y esta situación del alma dentro del ser humano le abre las puertas a estos espíritus inmundos. Y la puerta más fácil para que un demonio entre a tu vida son 2. 1, la pornografía. Es la puerta más grande para que le abras la puerta a un espíritu que entre a tu vida a atormentarte. De ahí viene la pedofilia. Ya personas en la pornografía que ven y cada vez más experiencias, y ya con la esposa, después acaban con las mujeres como Alejandro el Magno, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, y pues ahora con los hombres, y pues ya también de los hombres, ahora con los niños. Y de los niños saltan a las bestias, a los animales. Se llama bestialismo, que la Biblia condena en Levítico 18 y Levítico capítulo 20. Hay de la mujer que se pone delante de una bestia para ayuntarse con ella. Maten a la mujer y al animal. Mata al homosexual y a la persona con la que tuvo relaciones con él. ¿Por qué? Porque infectan. Hay radiactividad. El pecado nos vuelve radiactivos. Cuando yo me comienzo a corromper internamente, moralmente, qué equivocación creer que yo soy el que me estoy haciendo daño. No es cierto, no es cierto. Una persona en estas condiciones le hace daño al hijo, al amigo que tienes, a la amiga que tienes, a tu compadre, a tu círculo, en tu trabajo. Contagiamos. Por eso entendemos que dijo Dios: mátenlos. ¿Qué Dios tan misericordioso? No, todo lo contrario. Si no los sacan del campamento, contaminan a los demás muchachitos, contaminan a los demás niños, contaminan a los demás matrimonios, y más vale que uno muera a que mueran 100 personas. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Vemos otro ejemplo, Lucas 13. ¿Cómo operan estos espíritus? Tenemos ya que despertar los cristianos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales de la maldad. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, no en el Partido Comunista, dice, ¿verdad?, ni en un antro, ni en un burdel, ni en una disco. ¿En dónde estaba Jesús? En un lugar religioso, en la sinagoga. Y había allí una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba así. Una mujer, 18 años, caminando así, con su joroba, la pobrecita, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Vemos nosotros que estos espíritus tienen acceso a nuestros músculos, a las neuronas de nuestro cerebro, que son millones de neuronas. En el cerebro tenemos circuitos eléctricos conectados, se llaman neuronas, y estos demonios, estas entidades espirituales, ¿verdad?, como microbios, tienen la capacidad de entrar y desconectarte una neurona de otra neurona y producirte locura, neurastenia, múltiples desórdenes de la personalidad, psicopatías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia en el griego? Esquizofrenos, mente dividida. ¿Quién es una persona que tiene esquizofrenia? De acuerdo a los psicólogos, don Pancho Tenorio, porque en la mañana don Pancho, good morning a todos en su casa. Ahorita quítame este chamaco, no quiero llegar. Es la máscara que don Pancho tiene en su casa. Al llegar a la oficina, don Pancho es otra persona. Tiene otra personalidad. Hola, ¿cómo están mis amigos? Ja, ja, ja. Sí, jiji, ¿verdad? Y las mujeres, y el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando llega don Pancho a la iglesia el domingo, alabaré, alabaré. Don Pancho es uno en su casa, es otro en su oficina y es otro en la iglesia. Don Pancho tiene 3 máscaras, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona que no es de una sola pieza, que no eres en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, lo mismo, tienes una mente esquizofrénica, tienes espíritus operando en tu vida. No necesariamente los espíritus demoníacos vuelven a la persona loca como el gadareno. No, hay espíritus religiosos. Eres una persona que eres diferente de acuerdo con la persona que tú tratas. Muchos les dicen hipócritas. La palabra hipócrita significa en el griego máscara, porque los actores en el teatro antiguamente salían al teatro y representaban a Napoleón o a Benito Juárez. Yo no soy Benito Juárez, estoy representando, me tengo que poner la máscara, aprenderme la personalidad de Benito Juárez para representar en el teatro a Benito Juárez. Ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Actor. Entonces, ¿cuántos de ustedes son actores falsos que no son como son con los mismos amigos? Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los compadres, ni en la política. Se ponen la máscara que les conviene ponerse para ser aceptados por la sociedad. Y ahí es cuando encontramos que hay una operación demoníaca en millones de seres humanos, sin que ellos lo sepan. Y la única forma de ser libre de esto es arrepintiéndote de tu vida, de tus pecados, pidiéndole perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios en primer lugar, volviéndote a la cruz con todo tu corazón y pidiéndole a Dios que te haga una persona de una sola pieza. Se llama una impersonalidad integrada. ¿Qué significa desintegrado? Que desintegras completamente tu personalidad. Una vez eres una cosa, con otros eres otra cosa, en la iglesia es otra cosa, estás desintegrado. Una persona íntegra es una persona que es igual aquí, es igual aquí y es igual aquí. Y cuando estudiamos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que estamos en un mundo muy peligroso, donde esto va a empeorar, el engaño será mucho, mucho, mucho más grande.
las mentiras que oigamos ahorita, que viene otra pandemia, que el mes que entra, que por aquí, por allá. Estamos en un mundo donde nos están bombardeando para debilitar nuestras mentes. ¿Cuál es la forma de debilitar más rápido la mente humana? A través del miedo. El miedo es una emoción que te paraliza, que te impide actuar. Por ejemplo, para ilustrarlo, ya casi termino, en la noche, estamos a la 1 de la mañana ahí, calientitos, y de repente oyes, como que se abre la puerta. ¿Y qué haces? Te quedas así, ¿verdad? ¿Qué hago? Y se abre más grande la puerta. Y en ese momento te entra una emoción tan grande que te impide ni siquiera pararte de la cama. Y de una forma más loca te tapas la cabeza con la cojín. Y cuando te lo quitas, pues ahí está el ladrón o el asaltante, ¿verdad? El miedo paraliza, nos impide actuar, nos impide razonar lógica y coherentemente. Yo hace muchos años en Acapulco, cuando éramos jóvenes, la playa de la Condesa, venían unas olas, y esa es la única playa en Acapulco que tiene como un bajío así abajo, y donde entras y no sabes nadar, y viene la ola y te revuelca, no hay donde, te das 2, 3 vueltas, se te mete el agua a los pulmones y te mueres ahogado. Y me acuerdo que gracias a Dios nos enseñaban a nadar, porque yo crecí en Acapulco, en el mar, y venía una olota grandísima, estábamos en pie de la cuesta, y cuando la vi, así volteé, cuando veo la ola, ya la tenía aquí enfrente de mí, y me quedé paralizado. Me asustó no supe qué hacer, pues me alcanzó la ola. Me dio una revolcada, yo sabía ya cómo salir, me enseñaron cómo salir de las olas, darme 2 vueltas, nada de respirar, y pude salir sin poder ahogarme. Pero el miedo paraliza, nos impide actuar. Somos un mundo completamente engañado. Los nazis engañaron a 85 millones de personas, acabó la Segunda Guerra Mundial, y engañaron a químicos, maestros, licenciados, abogados, filósofos, no indígenas ni a personas incultas. 85 millones de alemanes profesionistas fueron engañados. Nosotros fuimos engañados más de 100 años con la teoría de la evolución. Y le enseñaban los científicos, los maestros universitarios, los politólogos, los filólogos, venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica. Y la creímos, sí es cierto, soy un animal, vengo de una amiba. Nada tiene sentido, nadie tiene propósito para vivir. Entonces, come y bebe como los animales. Y es el pensamiento que actualmente domina la humanidad. Vamos a crear una nueva superraza de seres porque somos dioses. La tecnología y la genética nos han encumbrado para cambiar el mundo sin Dios. Sin sus leyes, no necesitamos los mandamientos de Dios, ni la guía de Dios, no te necesitamos. Cristo no existió, la Biblia es un mito, la familia no existe. Comencemos por la destrucción del matrimonio y de los niños. ¿Lo disiernes? ¿Ya se te abrieron un poquito el entendimiento en esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas ya como un conejillo de indias y comiences a acercarte a Dios con todo tu corazón. Como en esta mañana lo puedes hacer. Inclina tu rostro y dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, perdóname. Perdóname por haber creído tantas mentiras, por no haberte escuchado a tiempo, y porque en esta mañana ya no quiero ser igual. Quiero volverme a ti con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mí, derramando su vida, su sangre preciosa, para limpiarme de todas mis maldades que he hecho desde que nací. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos,
que tú lo levantaste de la muerte para garantizarme ahora que si yo muero hoy o el día de mañana, moriré en paz. Porque ahora sé que me esperas después de abrir mis ojos y verte a ti y a los ángeles que vienes a llevarme a la casa preparada para todos los que te siguen. Te pido, Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te recibo en mi corazón. Cámbiame, Señor. Heme aquí, ten misericordia de mí. Cambia mi manera de pensar, mis pensamientos, mi corazón. Dame ese poder que no tengo y que solo viene del Espíritu Santo. Para la corta vida que me queda, vivirla para ti, en espíritu y en verdad. Vivir con pasión por la verdad. Vivir encendido como un fuego dentro de mi corazón.